Por experiencia de nuestra propia vida y también de la vida de las familias, todos sabemos que las cosas buenas hay que prepararlas, porque si no se preparan puede haber fracasos. La cosecha se prepara y se prepara antes de sembrar. Se va preparando la tierra, se siembra, se abona, se calza, hasta que al final, cuando ya el maíz está en su punto, cortamos mazorcas verdes para hacer tamalitos, cispaques y otras tantas cosas buenas. Cuando ya se secó el maíz, se dobla y después se tapizca. Pero si no hubiera habido preparación, no cosechamos nada. Un profesional que estudia se prepara y se prepara bien estudiando. Se prepara bien no siendo chivero y copiador en los exámenes. Se prepara bien no yendo a los internet, al café internet para que le hagan los trabajos. Esa persona, aunque tenga título, será un mal profesional. Y así podríamos dar tantos ejemplos. La salvación se prepara. Y quien ha tomado la iniciativa preparando la salvación es Dios en su amor. Es Dios en su bondad. Es el Dios que promete, pero va haciendo actos para decir que las promesas se cumplirán. Y eso es lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. El autor de la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento nos dice que de muchas maneras habló Dios al mundo. Nos ha enviado a los profetas que mantenían viva la esperanza del pueblo creyente, porque también había pueblo no creyente como hoy. Pero últimamente nos ha hablado por Jesucristo. Palabra y hecho último y definitivo de Dios en su amor para salvarnos. Y miren cómo empieza el Evangelio de Marcos, que en este ciclo B de la liturgia durante el año se irá leyendo y proclamando. Este es el principio del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios, llegada a la plenitud de los tiempos, nos dice Gálatas, cumplió su promesa, haciendo nacer a su Hijo de mujer, la Virgen María. Pero Dios fue preparando a lo largo de la historia, y la historia humana en el amor de Dios se ha hecho historia de salvación, porque Dios interviene en favor de su pueblo, y nosotros los creyentes a través de los siglos vamos respondiendo al amor de Dios. Esa es la historia de salvación que, como buena noticia,
estamos proclamando hoy en el Evangelio. Pero la palabra de Dios en este segundo domingo de Adviento, tiempo de expectación, tiempo de espera, la palabra nos invita a prepararnos. Ya el gran profeta Isaías, una de las grandes figuras del Adviento, nos habla de esta preparación y nos profetiza que Dios en los últimos tiempos va a mandar a su mensajero, la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y el Evangelio de hoy nos presenta la otra gran figura del Adviento, que es Juan el Bautista. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas y profetas auténticos. Los falsos profetas le acariciaban la oreja y los cachetes a los gobernantes y no decían la verdad, como algunos predicadores, sobre todo no católicos, que alaban al gobierno corrupto que hoy tenemos. Pero la tradición profética se había perdido y aparece hoy aquel del cual el profeta Isaías, que había recibido la visión de consolar al pueblo y de animarlo en medio del exilio, nos hablaba de que aparecería aquel cuya voz clama en el desierto. Y Juan el Bautista hace esto. Juan el Bautista, el hombre no lujoso, el hombre austero. Nos dice el Evangelio que se vestía con piel de camello y vivía en el desierto. El desierto como lugar del encuentro con Dios y de purificación, porque hemos de purificar nuestra vida. Que comía austeramente, comía saltamontes, comía grillos y se alimentaba con miel. Pero da un mensaje contundente y claro: preparen los caminos del Señor. Y retomando al profeta Isaías, que lo torcido se enderece. Y esto, mis hermanos, nos hace pensar: ¿cómo estamos preparando nosotros nuestro encuentro con el Señor? La vida es un adviento. Anteayer, porque ayer la llevaron a Zacapa, murió una mi tía de 96 años y medio. Qué vieja más hermosa para vivir tanto tiempo en la vida. Y la ancianidad es una bendición. Nuestro encuentro con el Señor será a la hora de nuestra muerte. Y entonces todos vivimos un adviento existencial de todos los días, porque el Señor está viniendo a nosotros y tenemos que prepararnos. El adviento litúrgico que estamos viviendo también nos prepara, si somos serios, a la Navidad.
a la venida histórica de Jesús que vino hace más de 2000 años para salvarnos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos preparando la Navidad? Para los comerciantes, y en la radio se oye, Navidad empezó desde octubre. No, no es Navidad. Estamos en el Adviento. Y hemos de prepararnos, y prepararnos bien en el corazón, enderezando lo torcido. Cada uno de nosotros sabe qué torceduras tiene. Yo sé cuáles son mis torceduras. Chitillo sabe cuáles son sus torceduras. Gabriela sabe cuáles son sus torceduras. La hermana Emma sabe cuáles son sus torceduras. Y de esas torceduras, hablemos claro y pelado, el pecado del cual hemos de convertirnos. Porque lo que más tuerce la vida es el pecado. Y a eso nos invita Juan. El gran signo de la predicación fuerte de Juan, que no tuvo miedo de decirle al rey Herodes que era un gran adúltero. El gran signo de Juan en el llamado a la conversión era que aquellos que reconocían su pecado se acercaban a él para recibir el bautismo de penitencia, que no es el bautismo cristiano. Entonces la señal era esa, pero daban señales de cambio de vida. ¿Cuál es el cambio que nosotros estamos realizando para prepararnos a Navidad? Para que Jesús nazca verdaderamente en el corazón, porque Navidad sin Cristo no es Navidad, hermano. Es comilona, es chupe, son convivios y cuanta babosada hay que no refleja aquello que hay por dentro. Por eso hemos de ser serios para prepararnos espiritualmente con señales de conversión. Y en la segunda lectura, el apóstol nos ha hablado de la venida del Señor, que nadie sabe cuándo va a ser. El Señor no se comunica por WhatsApp, ni por correo electrónico, ni por celular. El Señor se comunica de otra manera, por los signos y las señales que estamos viendo. Entonces, atendamos esta llamada del Señor para convertirnos. Yo me pregunto, ¿qué autoridad moral tendrá el presidente de la República? ¿Qué autoridad moral tendrán nuestros diputados cuando hay corrupción para decir al pueblo, pasen una feliz y próspera Navidad, cuando la prosperidad del pueblo se la han robado ellos? Entonces nos toca a nosotros, mis hermanos, luchar por las causas justas. Y la lucha es también vencer el miedo, porque el miedo es una gran torcedura que nos mantiene con la nuca gacha y con el corazón abatido. Que el Señor nos ayude a prepararnos bien en este Adviento a la venida suya, que no sabemos cuándo va a ser. Que el Señor nos ayude a ir preparando gozosamente nuestro encuentro definitivo con Él a la hora de nuestra muerte, que tampoco nadie sabe cuándo va a ser.
y que el Señor nos ayude a prepararnos en esta Navidad para tener una santa Navidad, porque Navidad sin Cristo no es Navidad.